Ya. Bueno, yo creo que continuamos nomás con esta sesión porque hay un problema. Se intentó ingresar por el otro link y más como que se quiere borrar. Bueno, ya son cosas que realmente superan nuestra predisposición, ¿no? Déjeme simplemente abrirle el archivo de él para compartir pantalla y continuamos, ¿sí? Ya, abierto. Ya, entonces, bueno, mil disculpas esta interrupción, realmente yo no entiendo estos cambios, pero bueno, espero que poco a poco vayan ingresando, ¿sí? Eh, Muy buenas noches, reitero nuevamente, muy buenas noches a todas y a todos. No sé si me escuchan, por favor. Sí se le Eh, escucha, economista. la señorita Sandri o señora, el señor Fabián, si me escuchan. Sí, Jean-Pierre, Buenas noches, sí, perfecto. buenas noches, Carlos, etcétera, ¿no? Ya, entonces estamos bien. Buenas noches, un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a continuar con la materia. Unas indicaciones generales, ¿no? Antes de continuar con la temática, eh, ya estamos elaborando los trabajos de investigación, ¿verdad? Justamente hoy en la tarde estuvimos haciendo toda esa tarea. Igualmente, los problemas, ¿no es cierto? Y los talleres también. Entonces, yo creo que hasta el día lunes o martes, a más tardar, ya han de estar subidos y para que ustedes puedan resolverlos, ¿no? Sí, eso es importante, porque ustedes saben que eso también tiene un valor, ¿no? Tiene una calificación, entonces, eh, son investigaciones muy sencillas, ¿no es cierto? No son complicadas, en realidad, pero sí requieren algo de investigación, ¿no? Igualmente no son pedidos grandes, ¿no? De grandes cantidades de páginas, no, son investigaciones pequeñas que se relacionan con la temática macroeconómica, microeconómica, y que tienen que ver algo también con la realidad nacional, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Eh, bueno, esa indicación general nomás. Entonces voy a compartir pantalla, por favor. Déjenme verle. ¿Ya? Está compartida la pantalla, por favor. ¿Sí le ven todas y todos? Tenga la bondad. ¿Sí le ven? Sí, ¿no? Sí creo que se le ve, ¿no es cierto? sí, sí se logra ver. Ya, bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. Estamos con ustedes en el módulo de micro y macroeconomía, ¿no es cierto? En esta noche vamos a tratar un poco ya más específicamente las temáticas de la microeconomía, ¿no es cierto? Sí. Empezamos con esta parte, ¿no es cierto? Haciendo una pequeña reflexión, perdón, sobre la economía en sí mismo, ¿no es cierto? La economía se divide en dos grandes partes, en dos grandes temáticas, como ustedes le quieran llamar, ¿no es cierto? Que son la macroeconomía y la microeconomía, ¿sí? Son ciencias que se relacionan muchísimo, ¿no es cierto? Pero que se estudian de manera separada, ¿no es cierto? Entonces empecemos muy rápidamente viendo lo que es la macroeconomía, eso vamos a ver en la próxima clase un poquito más, ¿no es cierto? Pero veamos realmente porque parte de la división de la economía, ¿no es cierto? ¿Qué es la macroeconomía? A ver, quisiera participaciones, ¿no? De ustedes. Ustedes saben que siempre me gusta hacer participar, ¿no es cierto? Que den sus criterios, ¿verdad? Sus criterios, cualesquiera, ¿no? Un criterio siempre es válido, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué parece? A ver, ¿qué le parece si me da una idea la señora o señorita Lisette? Lisette Briones, ¿no? ¿Qué será la macroeconomía, por favor? Según usted, un criterio muy rápido nomás, no, por favor. Buenas tardes. Sí, para mí la macroeconomía es, bueno, es una parte de que lleva a cabo la empresa o Ujú. tiene presente la empresa. Ya, bueno, ya, en eso sí, por favor, reflexionemos un poquito, ¿no? Sí, le agradezco su participación, muy importante, pero no nos equivoquemos, por favor. La macroeconomía es una parte de la ciencia económica que estudia las grandes variables económicas o generales de un país. Lo que usted más o menos nos explicó, señorita Lisette, tiene que ver más con la micro, ¿sí? No se olvide, por favor, no se confunda. A ver, vamos a ponerle nuevamente la división, ¿no es cierto? Tenemos la división de la macro y de la micro, ¿no es cierto? Entonces,
La macroeconomía, sí, por eso es macro, no macro, grande, ¿no es cierto? Sí, por eso es macro y grande, dice, ¿no es cierto? Estudia las grandes variables económicas, las variables generales de un país, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esas variables económicas y grandes, ¿no es cierto? La producción, la inversión, el ahorro, el consumo, los tributos o impuestos, las exportaciones, las importaciones, la balanza comercial, la balanza de pagos, el empleo, el desempleo, el subempleo. Bueno, esta es una variable un poco triste en el país ahora, ¿no? O sea, existe un alto de desempleo, ¿no? Los subsidios, la productividad, la inflación, la deflación, la oferta y la demanda agregada, el desarrollo, el subdesarrollo, la tasa de interés, el presupuesto general del Estado, el déficit fiscal, la deuda externa, la Reserva Monetaria Internacional, los ingresos públicos, el gasto, la calidad de vida, la inversión extranjera directa, entre otras. Entonces, son grandes variables, ¿no? Grandes macros, ¿no es cierto? Variables que se estudian, ¿no? A través de la macroeconomía. No nos confundamos, por favor. Siempre, no nos olvidemos de esto, ¿no? Por favor. ¿Sí? La macroeconomía se lleva a la práctica, ¿no es cierto? A través de lo que se llama la política económica de un gobierno. Es decir, cada gobierno tiene su política económica, ¿no es cierto? Mucha, esta política está influenciada por la ideología. Voy a poner dos ejemplos muy, muy claros, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el gobierno anterior de Rafael Correa tenía, en teoría, una ideología socialista y de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, él aplicaba su política económica, ¿verdad? Basado en su ideología. Entonces, por eso es que en dicho gobierno, ¿no es cierto?, se trataba de invertir muchísimo, ¿no? A través de la inversión pública, ¿no es cierto? O sea, se gastaba mucho a través de la inversión pública, ¿no es cierto? Entonces, él tenía una ideología de izquierda, ¿sí? Pero ¿qué pasó con el siguiente gobierno, no es cierto? El gobierno de Lenin, ¿verdad? El gobierno de Lenin, ustedes ven más bien como que se hizo, al inicio era de izquierda teóricamente, luego se hizo de derecha, ¿no? Y prácticamente casi que no hizo nada, ¿no? O sea, no hizo nada, entonces no hubo inversión pública, no hubo gasto público, un gobierno más bien inerte, ¿no? Que no hizo mayor cosa, ¿no? Entonces, se dejó influenciar más por la ideología de derecha, ¿cierto? Entonces, la política económica sí tiene que ver algo con la ideología también. Bueno, en resumen, la macroeconomía se aplica a través de la política económica que está influenciada por la ideología política. Vamos ahora sí. Entonces, ahora sí vamos a topar la temática de lo que nos hablaba la señorita Lisset, ¿no? Está muy bien desde el punto de vista microeconómico, ¿no es cierto? ¿Qué estudia la microeconomía, no es cierto? La microeconomía estudia, ¿no es cierto?, el comportamiento de las unidades individuales de producción. Es decir, ahí sí lo que nos decía, ¿no es cierto?, la señorita, las empresas, ¿no es cierto? Y también las familias, ¿no? Las familias, las empresas, las unidades productivas, ¿no es cierto? Que interactúan en el mercado, que participan en el mercado, ¿no es cierto? Sea como vendedores o productores, o sea como consumidores o clientes, ¿no es cierto? Sí. En ese mercado se toman decisiones, ¿no es cierto? Se compra, se vende a un precio, a otro precio, en cantidades X, en cantidades más, menos, ¿no es cierto? Entonces se toma decisiones, ¿sí? Eso es. La macroeconomía estudia, ¿no es cierto?, eh, como temas, ¿verdad?, importantísimos, ¿no es cierto?, el del consumidor, ¿no es cierto? Estudia los cambios que se dan en los precios, ¿no es cierto? Y las razones por las cuales cambia ese precio, porque hay obviamente motivos, ¿no es cierto?, dentro del mercado. A ese mercado muchas veces se le conoce mercado como mercado de bienes y servicios, ¿no es cierto? La microeconomía analiza el comportamiento de los mercados individuales en particular. ¿Cuáles? El mercado de automóviles, ¿no es cierto? El mercado de los celulares, que es un mercado muy clásico ahora, ¿no es cierto? El mercado de las viviendas, sí, pero que ahora está medio alicaído, ¿no es cierto? Porque no existe mucha producción de vivienda, no existe mucha oferta, ¿no? Y a la vez que no hay mucha demanda tampoco, ¿no? Porque la crisis económica ha mermado muchos ingresos de buena parte de la población. Entonces, el mercado, qué sé yo, de los alimentos, ¿no es cierto? El mercado de la ropa, o sea, mercados particulares, ¿no es cierto? Sí. En resumen, como hemos dicho, ¿no es cierto? La microeconomía estudia varios conceptos importantísimos como son la demanda, la oferta, el equilibrio de mercado, la elasticidad, la teoría utilitaria, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, algunos conceptos que son básicos e importantes que nosotros debemos saber, tanto para la materia
tanto para el examen posterior, ¿no es cierto? Como para la vida diaria, ¿no? Porque eso se aplica mucho ya en la práctica, ¿no es cierto? Como empresario, como productor, ¿no es cierto? Son la demanda, la oferta, ¿no es cierto? Sí, hay que entender en esta parte que el comportamiento general de todo consumidor siempre está expresado a través de lo que se llama la función de la demanda, ¿sí? A través de lo que se llama la función de la demanda, ¿sí? Y para eso nosotros debemos saber qué es la demanda, ¿no es cierto? ¿Qué será la demanda? A ver, ahora si quiero otro criterio, vamos a ver por aquí, vamos a tomar el señor Carlos Villarruel. ¿Qué será la demanda? Un concepto así muy rápido, ¿no? La demanda, ¿qué será la demanda? Ujú. La demanda, buenas noches con Buenas todos, noches. economista. La demanda, para mi punto de vista, es, a ver, voy a poner un ejemplo que creo Sí, que claro. se entiende más. Sí, claro. La Mejor demanda todavía. es cuando nosotros buscamos un producto de primera necesidad Ujú, y hay un comerciante que oferta, ahí entra ujú. la oferta, Ajá, sí, producto. Entonces sí. nosotros podemos elegir Ujú, de la demanda que nosotros necesitamos de ese producto, ujú, elegir de la cadena de almacenes que hay ujú, en Quito, poniendo un sí, ejemplo de cadenas de ujú, primera necesidad de alimentos, ofertan los productos. Entonces ujú. nosotros hacemos la demanda de productos y ellos Sí. ofertan sus productos. Ah, ya, muy bien. Sí, está muy bien, ¿no? Está muy bien con el ejemplo, ¿no? Albert Einstein decía que la mejor manera de poder entender, ¿no es cierto?, cualquier situación de la vida diaria es con el ejemplo, ¿no? Así decía, ¿no es cierto? Y está muy bien, ¿no es cierto? Bueno, demos un conceptito, ¿no? Una definición muy rápida, ¿no es cierto? Gracias por el aporte. La demanda es la cantidad de bienes y o servicios que un consumidor requiere para satisfacer sus necesidades, ¿cierto? ¿Y qué es la función de la demanda? Porque la demanda se expresa a través de una función, ¿no es cierto? La función de la demanda, en cambio, ya es la cantidad total, ¿no es cierto?, de bienes y servicios que se demanda en una economía. Es decir, sumamos la demanda de cada uno de los consumidores, ¿no es cierto? Sí, y allí obtenemos la cantidad total, ¿no es cierto?, de una economía. Y esto se expresa a través de una curva de la demanda, ¿no es cierto? Esta curva de la demanda tiene algunas formas gráficas, ¿sí? Que al final expresan lo mismo, ¿no? Teóricamente expresan lo mismo, ¿no es cierto? Miren, esta es una forma de curvita de la demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es otra curva de la demanda, ¿no es cierto? Esta es otra curva de la demanda, ¿sí? Lo que vemos, ¿no es cierto?, es que esta sí tiene un formato de curva, ¿no? Sí, un formato de curva debería ser medio casi paralelo al eje de las X y las Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como que se acercara, ¿verdad? Perdón, al inicio, ¿no? Al inicio, ¿no es cierto? Al punto cero, ¿verdad? ¿Sí? Ya. En las curvas de las demandas, nunca nos olvidemos de eso, por favor, y esto es básico, ¿no? En las curvas de las demandas, vuelvo al gráfico, ¿no es cierto? Aquí en esta parte de las X, ¿no es cierto? Sí, en las curvas de la demanda, siempre en la recta de las X van las cantidades. Siempre, por favor, ese es algo que nunca debemos olvidarnos. Y en el eje de las Y, siempre van los precios, ¿sí? Cuando tenemos otra relación, aquí van también los ingresos, ¿no? ¿Sí? Sí. No nos olvidemos, en el eje de las X van las cantidades y en el eje de las Y siempre los precios, por favor. Eso es importantísimo. Ahora la pregunta, ¿qué tipo de relación existe en la demanda o en la curva de la demanda? ¿No es cierto? Existe una relación inversa. Muy fácil, ¿no es cierto? ¿Qué significa esta relación inversa? ¿No es cierto? Significa que si sube el precio, ¿sí?, de un bien o de un servicio, disminuye la cantidad demandada. Al contrario, si baja, ¿no es cierto?, el precio, ¿no es cierto?, de un bien, se incrementa la cantidad demandada. Eso es una relación inversa, ¿no es cierto? ¿Sí? Veamos este cuadrito. Con este cuadro, de alguna manera, podemos entender un poco mejor, ¿sí? Ubiquémonos en el punto 1. ¿Sí le ven el punto 1, no es cierto? Tenemos el punto 1, ¿no es cierto?, con una cantidad demandada de 25 unidades. No sabemos cuáles. Pueden ser panes, quesos, computadoras, etcétera. Cualquier bien, no importa eso. Y cada unidad, ¿no es cierto?, se vende a un precio de 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 25 unidades, ¿sí?, a un precio de 2, ¿sí? 25 unidades a un precio de 2. Pero conforme, ¿no es cierto?, van subiendo los precios, conforme van subiendo los precios, ¿no es cierto?,
llegamos al precio 17. Cuando sube del precio 2 al precio 17, mire, se demandan 3 unidades. Pero si sube un poco más del precio a 20, ¿no es cierto? La cantidad demandada prácticamente desaparece. Entonces existe una relación inversa, ¿no es cierto? Sí, baja la cantidad demandada, sí, si es que sube el precio y viceversa, ¿no es cierto? Determinantes de la demanda. Existen algunos determinantes de la demanda. Ya. Aquí sí quiero que me ayuden, ¿no es cierto? Hay algunos determinantes, no hay uno solo, por favor, ¿no? En la demanda, ¿no es cierto? No hay un solo determinante. Siempre a la demanda se le analiza desde varios puntos de vista, ya. Pues vamos viendo, a ver, quiero un determinante cualquiera, el que se le venga a la mente a la señorita Tania. ¿Cuál sería un determinante de la demanda? Por favor, la señorita Tania. Un determinante cualquiera. Cualquiera de los determinantes que sepamos que influyen en la demanda. Cualquier determinante. A Ayúdame, menor precio, mayor demanda. ¿Eso? Ya, entonces el determinante sería el precio, ¿no es cierto? Sí, es el primer determinante, así es. Es un determinante, ¿no es cierto? Luego tenemos la señorita Melanie. ¿Cuál será otro determinante? Cualquier otro. Ya tenemos el primero, ¿no es cierto? Hemos de tener el primer determinante. Luego tenemos otros. Yo, el ingreso, perdón. El ingreso, muy bien, le felicito, un buen aporte. Así es, el precio, el ingreso, ¿no es cierto? A ver, vamos viendo por acá. A ver, el señor Cristian. Cristian, ¿cuál será otro determinante? Tenemos ya dos determinantes, recordará. Tenemos, ¿no es cierto?, el precio y tenemos el ingreso de los consumidores, pero hay más, o sea, no son los únicos, hay muchos más. ¿Cuál será otro determinante, por favor? La cantidad o los modelos puede ser Ya, dependiendo muy del bien, producto. ¿no es cierto? Así es, sí. Esos son algunos determinantes. Entonces, vemos en resumen, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya un resumen, ¿no? Por favor. El precio de los bienes y los servicios, muy bien. El ingreso de los consumidores, lo que se llama el poder adquisitivo, ¿no es cierto? Pero también hay otros, ustedes ya dijeron, ¿no es cierto? Dijo el señor, ¿no es cierto? La calidad del producto, ¿no es cierto? También tenemos la publicidad, el marketing sí influye, ¿no es cierto? En la cantidad demandada, los gustos y preferencias de los consumidores, la moda, la temporada, vean ustedes, ¿qué pasa en Navidad? ¿No es cierto? Existe una demanda, pero inusitada, ¿no es cierto? Crece la demanda de muchos bienes, ¿no es cierto? De ropa, de confites, bueno, de perfumes, de zapatos, etcétera, qué sé yo, de cosas para la cocina, ¿no es cierto? Licuadoras, lavadoras, etcétera. Sí. Entonces existe a veces un consumismo demasiado exagerado, ¿no? Es por la temporada de Navidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, pues estos son algunos de los determinantes, ¿no? Ustedes pueden incluso encontrar otros, ¿no? Pueden incluso encontrar otros, ¿no? No son los únicos, pueden haber otros, no hay problema. Vamos avanzando, muy bien, gracias por los aportes. La población también. Eso, ¿no es cierto? La población, muy bien, porque si tenemos una población pequeñita, obviamente va a haber una demanda pequeña, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en Brasil? O sea, si le comparamos a la población de Ecuador y Brasil, o sea, si usted es un empresario, obviamente va a lanzarse por un país o por una nación que tiene una mayor cantidad de población, ¿no es cierto? Muy bien, gracias por el apoyo. Luego vamos avanzando un poquito, ¿no es cierto? Tenemos el concepto de la demanda agregada. La demanda agregada es la demanda total efectiva, ¿no es cierto? O el gasto total que los consumidores hacen en la realidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Que ya lo ejecutan en la realidad, ¿verdad? Tanto en bienes como en servicios de consumo y de capital. ¿Por qué nos referimos aquí a bienes y servicios de consumo y también de capital? Porque recordemos que no solamente consumidores, como diríamos, la población muy corriente, también demandan los empresarios, ¿no es cierto? Los empresarios, ellos todo el tiempo están demandando materias primas, tecnología y capital, ¿no es cierto? Maquinaria, por ejemplo, un empresario agrícola, ¿no es cierto? ¿Qué demandará? Un tractor, demandará palas, picos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, entonces también, no solamente es en bienes y servicios de consumo, sino también de capital, ¿no es cierto? Sí, bueno. Ya, una vez que hemos visto la demanda, ¿no es cierto? Y que creo que está bastante claro, ¿no es cierto? Pasemos a ver otro concepto que es importantísimo y que es la oferta, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque no puede haber, ¿no es cierto?, un mercado solamente demanda sin oferta. O sea, existen las dos, ¿no es cierto? La demanda y la oferta. Bueno, ¿qué es la oferta? Bueno, voy a darles, ¿no es cierto? La oferta es la cantidad de bienes y servicios que el productor
el empresario, que el vendedor, que el comerciante lanza, pone a disposición del mercado, ¿no es cierto?, a un determinado precio, ¿sí? Esa es la oferta, ¿no es cierto? Un concepto muy sencillo, ¿no es cierto? ¿Cómo se grafica la oferta? ¿Y qué tipo de relación tiene? Es un poco diferente, ¿no es cierto?, la curva de la oferta. Por favor, no nos olvidemos, ¿no? No nos olvidemos la curva de la demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? Era curva, ¿no? Así, ¿no es cierto? Esta no, es diferente, en cambio. Esta como que trata de llegar al origen, ¿no? Como una recta, ¿verdad? Esa es una curva típica de la oferta, pero no es la única. Vamos viendo otro formato, ¿no es cierto? Esta también es una curva de la oferta, ¿sí? Y hay curvas, perdón, antes de ir. Y hay curvas que también, si lo ubicamos en esta curva, ¿no es cierto? Hay curvas que es al revés, ¿no? O sea, le ponen así, ¿sí? Entonces, un poco al revés de esta, ¿no? También es una curva de la oferta, ¿no es cierto? ¿Sí? La oferta, a diferencia de la demanda, tiene una relación directa, ¿no es cierto?, entre la cantidad ofertada y los precios. Es decir, que si sube el precio, también sube la cantidad ofertada, ¿sí? Baja el precio, baja la cantidad ofertada. ¿Por qué se dice esto? Porque supuestamente cuando está un precio altísimo, ¿no es cierto?, el empresario se ve motivado a producir, ¿no es cierto?, se ve motivado a lanzar al mercado sus bienes y servicios. Pero ¿qué pasa si el precio está tan bajísimo? Como que se siente desmotivado y en algunos casos, dependiendo del tipo de bien o servicio, incluso hasta lo botan. Por ejemplo, el ejemplo típico, la leche, ¿no es cierto? Hay una disputa entre productores, ¿no es cierto? Es decir, los ganaderos, los que están en la finca, ¿no es cierto? Y las empresas que les compran, ¿no es cierto? Para procesarla y para hacer las fundas de leche, el yogur, ¿no es cierto? Etcétera, los quesos, ¿verdad? Entonces, los productores se quejan de que les pagan precios realmente bajos. Y hubo una época, ¿no es cierto?, en donde los lecheros, ¿no es cierto?, los ganaderos decían mejor, nos resulta mucho más económico botar la leche a los ríos antes que tratar de venderla, ¿no es cierto?, porque nos cuesta el transporte, nos cuesta el almacenarla, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, se da ese caso también, ¿no? Pero ya son casos muy extremos, ¿no es cierto? Bueno, veamos un cuadrito, ¿no es cierto?, nos indica un poco más claramente, ¿no es cierto?, lo que es la relación entre cantidad ofertada y precio. Vean ustedes, ¿no es cierto?, que a un precio de 1 tenemos una cantidad ofertada de 3. Pero ¿qué pasa si va subiendo el precio? Pasa a 3, la cantidad ofertada es 5. Pasa a 15, la cantidad ofertada es 16. Pasa a 21 el precio, o sea, el precio a 21 sube bastantísimo, ¿no? De 1 a 21. Y la cantidad ofertada es 27. Entonces, se cumple la relación directa, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, vamos ahora con los determinantes de la oferta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? Aquí también tenemos no solamente uno, no, hay varios determinantes de la oferta, ¿no es cierto? Entonces quisiera que me ayude a ver por aquí alguien que no ha participado. Maffer, la señorita o señora Maffer, por favor. Maffer Mazón. Indíqueme cualquier determinante de la oferta, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay uno solo. Hay varios determinantes, pero ¿cuál sería un determinante de la oferta? Según usted, por favor. Cualquiera. Cualquiera. Hay algunos determinantes de la oferta. Y si no, dígame, por favor. Buenas noches. Buenas ¿Puede noches. ser el producto o la cantidad? Sí, es el producto también. Sí, así es de alguna manera, ¿no es cierto? Ya. Veamos entonces los determinantes, ¿no es cierto? Sí. Tenemos los precios de los bienes, ¿no es cierto? Como vimos, obviamente, ¿no es cierto? Los ingresos del consumidor, el poder adquisitivo, ¿verdad? Tenemos también, perdón, el tamaño del mercado. Tenemos la capacidad productiva de las empresas. Tenemos la variación de los costos de producción, ¿sí? Tenemos la tecnología o el avance de la innovación. Tenemos la calidad y los precios de la competencia y de los bienes sustitutos. Tenemos la seguridad jurídica y tenemos factores externos, ¿no? Que ya son muy extremos realmente, como guerras, desastres naturales, etcétera. Un ejemplo muy típico, ¿no es cierto? Diga usted, pongamos el ejemplo de Afganistán, que es un país que está ahorita en la boca de todo el mundo, ¿no es cierto? Imagínense, ¿qué empresario, ¿no es cierto?, en su sano juicio, se va a ir a poner una empresa en Afganistán? O sea, realmente
tal vez sería alguien que profese la religión islámica, ¿no es cierto? O sea, pero alguien de Occidente no creo, pues, ¿no es cierto? Salvo que estemos hablando de un vendedor de armas, ¿no? O sea, sería el único, digo yo, ¿no? El vendedor de armas, ¿sí? Entonces, eso influye también, ¿no? En la oferta, ¿no? Sí, la relación que existe en la sociedad, ¿no es cierto? La seguridad jurídica, las guerras, los desastres naturales, ¿no? Bueno, la función de la oferta, ¿sí? La función de la oferta se expresa, ¿no es cierto?, a través de esta relación, ¿no es cierto? Oferta está en función del precio y obviamente se relaciona íntimamente con la relación directa de la demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, esta relación, ¿no es cierto?, de oferta está en función del precio, también se explica a través de la curva de la oferta que ya la vimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero nosotros, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de curva de oferta o de ofertantes o de oferta en términos generales, ¿no es cierto?, debemos tener bien claro que en el mercado no hay una sola oferta, no hay un solo ofertante, hay cientos, dependiendo del producto, obviamente, hay cientos y habrá hasta miles de ofertantes individuales, ¿no es cierto? Sí, oferentes individuales. De tal suerte que nosotros en el mercado, ¿no es cierto?, podemos encontrar un ofertante 1, un ofertante 2, un ofertante 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sumamos, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos y obtenemos una oferta total del mercado, ¿cierto? ¿Sí? Dependiendo de los precios, ¿no? Dependiendo, mira, aquí está el precio y oferta, ¿no es cierto? Pero siempre tomando en cuenta de que existen varios ofertantes, ¿sí? Al final, ya la gráfica, ¿no es cierto?, ya no nos da solamente una curva, sino nos da un conjunto de curvas, ¿verdad? Un conjunto de curvas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, que de alguna manera expresa o se expresa con la oferta agregada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos que la oferta agregada es la oferta total efectiva o la producción total que los empresarios ejecutan en la realidad, ¿no es cierto? Es decir, el conjunto de la producción total de todos los empresarios chiquitos, grandes, medianos, micros, macros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Les unimos y obtenemos la oferta agregada, ¿no es cierto? ¿Sí? En bienes y servicios y que los ponen a disposición de una determinada economía, ¿sí? Bueno, al ser curva agregada igualmente tiene el formato de la curva, ¿no? ¿Sí? Vamos avanzando. Uno de los factores muy importantes dentro de la economía, dentro de la macroeconomía especialmente, ¿no es cierto?, y que es un objetivo de casi todos los gobiernos, ¿no es cierto?, es lograr o tratar de lograr el equilibrio de mercado, ¿no es cierto? A ver, si nosotros nos ubicamos en los gobiernos, en cualesquiera de los gobiernos, ¿no es cierto?, el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, e incluso el gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto?, cuando ya estaba por finalizar, tuvieron desequilibrios fiscales, ¿no es cierto?, tuvieron déficits fiscales. Entonces, uno de los objetivos de los gobiernos es tratar de lograr el equilibrio en el mercado, ¿no es cierto? Sí, el equilibrio en el mercado. Pero, ¿qué significa eso, no es cierto? Que se pongan de acuerdo tanto la demanda con la oferta, ¿no es cierto? Sí. Cuando se igualan, ¿no es cierto?, dichas variables, oferta y demanda, o demanda y oferta, ¿no es cierto?, en el mercado, se puede obtener un equilibrio del mercado. Pero esto no es fácil, no es fácil. A ver, ¿por qué no será fácil? Aquí si quisiera un criterio, no un comentario, ¿por qué no será fácil lograr un equilibrio en el mercado? Sí, es muy sencilla la respuesta. Quiero un criterio, cualesquiera, un aporte. A ver, señor Fabián, ¿por qué no será fácil lograr el equilibrio en el mercado? ¿Por qué no será fácil que se pongan de acuerdo tanto la demanda y la oferta, ¿no es cierto? Y logren un equilibrio, ¿no es cierto? Que les beneficie tanto al uno y al otro, ¿no? ¿Por qué no será fácil? Tal vez porque cada uno tiene sus propios intereses. Eso, muy El bien. uno quiere producir más barato, el otro quiere producir más caro, el otro quiere producir menos. O sea, cada uno tiene sus intereses, creo yo, ¿no? Así es, Y tiene por eso es muchísima difícil. razón. Es por esa razón, ¿no es cierto? Porque tanto los demandantes como los ofertantes tienen intereses diferentes, ¿no es cierto? El demandante, el consumidor, el cliente, ¿qué es lo que quisiera, no es cierto? Que le vendan los bienes y los servicios al precio, pero más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, ¿no es cierto? Casi que le regalaran, ¿no? Pero en Exacto. cambio, al contrario, ¿no es cierto? El ofertante, el vendedor, el productor, ¿no es cierto? El empresario quisiera vender sus productos al precio más alto, más alto, más alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Cosas de que se hiciera, dijéramos así, en un sentido casi chabacano, ¿no es cierto? Hacerse rico de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, mire, no hay esa confluencia de intereses comunes, ¿no? Entonces, por eso es que es difícil y es muy difícil, ¿no es cierto?,
lograr el equilibrio en el mercado, ¿no es cierto? Bueno, ya matemáticamente, ¿no es cierto? Se puede lograr, ¿no es cierto? Combinando, ¿no es cierto? Tanto las funciones de la oferta como la demanda, ¿no? La demanda, ¿no es cierto? En este caso tiene una función, ¿no es cierto? Que le llamamos aquí K1, que es constante 1, ¿no? Menos constante 2, que multiplica P, que es el precio. Oferta, en cambio, es igual a constante 1 más constante 2, que multiplica el precio. A ver, ¿cuál es la diferencia aquí? Los signos. Cuando tenemos el signo negativo, nos estamos relacionando con demanda. Eso especifica la relación inversa. Cuando tenemos el signo positivo, estamos relacionándole a la oferta. Eso nos indica una relación directa, ¿no es cierto? Lo que se trata es que en algún momento se equilibren, ¿no? Se equilibren tanto demanda como oferta, ¿no? Tanto demanda y oferta, ¿no es cierto? Y puedan llegar a obtener un punto de equilibrio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ese punto de equilibrio, ¿no es cierto?, es de alguna manera el objetivo de una economía, ¿no es cierto? ¿Sí? Que no es fácil, ¿no? Por eso decimos, la razón de ser de la economía en términos generales es tratar de lograr un punto de equilibrio en el mercado, ¿sí? Y si hablamos ya a nivel macro, pues un punto de equilibrio en la sociedad en general, ¿no? Pero eso es bien difícil. Y para lograr eso, nosotros tendríamos que trabajar en tipos de mercados donde haya una altísima competencia, ¿no? Es decir, mercados de competencia perfecta, ¿no es cierto? Que no es fácil tampoco determinarlos, ¿no? Llegarlos a la práctica, ¿sí? Porque generalmente los mercados que existen en nuestras economías son mercados oligopólicos, ¿sí? Ya. ¿Cuándo se da el punto de equilibrio? Teóricamente, por lo menos, ¿no? Teóricamente, pues, se da el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Cuando se mezclan demanda y oferta, cuando se igualan demanda y oferta, ¿no es cierto? Y cuando se da esa situación, ¿no es cierto? Las dos están vinculadas con cantidades iguales y al mismo precio, ¿no es cierto? ¿Sí? El punto de equilibrio se da, ¿no es cierto?, entre demanda y oferta, cuando las cantidades demandadas son iguales a las ofertadas, pero a un mismo precio. Veamos este cuadrito, ¿no? Aquí se ve claramente, ¿no es cierto? Tenemos diversas cantidades ofertadas, diversas cantidades demandadas, pero hay un punto, ¿no es cierto? Un punto, el puntito rojo, ¿no? Que le ven aquí en la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, a un precio de 0,5, ¿sí? Vendría a ser medio dólar, ¿no? Medio dólar o, ¿sí? Que a un precio de medio dólar, ¿no es cierto? Si estamos ubicándonos aquí, ¿no es cierto? Sí, tenemos que la cantidad ofertada es de 36 y la cantidad demandada es de 36, ¿no es cierto? Entonces, recién aquí estamos en un punto de equilibrio, ¿no es cierto? A este precio, ¿no es cierto? Teóricamente, con este precio ganan tanto los productores, es decir, los ofertantes, y también es un precio asequible también para los demandantes, ¿no es cierto? Sí, pero eso por lo menos en la teoría, ¿no es cierto? Aquí tenemos oferta y demanda de esferos, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta aquí, por favor, alguna pregunta, cualquier inquietud, por favor, antes de seguir pasando, por favor, y que ya se nos va a acabar. Oye, el tiempo siempre el tiempo en la materia es bien Está corto. claro, economista. Sí, continúe. Ya, vamos avanzando, ¿sí? A ver, la elasticidad. Tenemos un concepto que es muy importantísimo y que se utiliza mucho en la microeconomía, ¿no es cierto?, que es la elasticidad. El estudio de las elasticidades es vital dentro de microeconomía, ¿verdad? Pero, ¿qué será la elasticidad? ¿Sí? La elasticidad es una magnitud, ¿sí? Es una cantidad, ¿no es cierto? Es una variable que mide la sensibilidad o el cambio de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida también, porque también hay la elasticidad precio de la oferta, ¿no? No solamente de la cantidad demandada, ¿no es cierto?, en relación con el cambio de unos de sus determinantes. Por eso era importante antes, ¿no es cierto?, analizar los determinantes, ¿no? Tanto de la demanda como de la oferta. ¿Sí? Volvamos al concepto de la elasticidad. ¿No es cierto? ¿Qué será la elasticidad? Dice, es una magnitud que mide la sensibilidad o el cambio, ¿no es cierto? ¿Sí? En la cantidad demandada o en la cantidad ofrecida, ¿no es cierto?, en relación con el cambio que se ha producido en cualesquiera de sus determinantes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya los determinantes ya lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sea de la demanda o sea de la oferta. Ya. Tipos de elasticidades. Tipos de elasticidades. No hay un solo tipo de elasticidad, ¿no? ¿Sí? En microeconomía existen varios tipos de elasticidades, ¿no es cierto? Y las elasticidades se los puede analizar desde varios puntos de vista, ¿sí? Primero,
considerando las variables que intervienen en la relación económica. Y segundo, tomando en cuenta el valor absoluto de las elasticidades, ¿no es cierto? En los dos casos, los análisis son importantísimos, ¿sí? Y si ustedes revisan cualquier libro de microeconomía, siempre van a toparse con estas relaciones, ¿no? Sí, considerando las variables que intervienen en la relación económica, en la función económica, sí, como ustedes le quieran llamar, o tomando en cuenta el valor absoluto de las elasticidades. Bueno, ¿qué pasa cuando tomamos en cuenta la relación económica, no es cierto? ¿Cuáles son estas variables, no es cierto? Cuando consideramos las variables que intervienen en la relación económica, las elasticidades son las siguientes, ¿no es cierto? La elasticidad precio de la demanda, que es la más conocida, ¿no es cierto? La elasticidad precio de la oferta, la elasticidad cruzada de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda, ¿no es cierto? Considerando las variables que intervienen. Ahora, ¿cuáles son estas variables que intervienen en cada una de las relaciones? ¿Sí? A ver, vamos por la primera. La elasticidad precio de la demanda. Intervienen las variables, la demanda y el precio. ¿Sí? La demanda y el precio. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Si tomamos la elasticidad precio de la oferta, ¿qué variables intervienen? La oferta, el precio. ¿Sí? Si tomamos la elasticidad cruzada de la demanda, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué variables intervienen? Obviamente, si estamos hablando de la demanda, pero también intervienen los precios. Pero a diferencia de la elasticidad precio de la demanda, intervienen los precios, sea de los bienes sustitutos o sea los precios de los bienes complementarios. ¿Sí? Sea los precios de los bienes sustitutos o sea los precios de los bienes complementarios. Y si estamos en la elasticidad ingreso de la demanda, interviene obviamente la demanda y el ingreso. A ver, aquí antes de avanzar quisiera un comentario, por favor. ¿Qué es un bien sustituto? Con un ejemplo puede ser, por favor. Pueden ponerme, a ver, quiero la participación del señor Cristian. Indíqueme, por favor, dos bienes sustitutos entre sí. ¿Sí, por favor? El señor Cristian. Cualquier ejemplo, ¿sí? Porque el momento que analizamos la elasticidad cruzada, ahí vamos a toparnos con este tipo de bienes, ¿no es cierto? Bienes sustitutos y bienes complementarios. Quiero solamente un ejemplo muy sencillo de los bienes sustitutos. ¿Cuáles serían? Un ejemplo, cualquiera. ¿Algún El gas y el estudiante? petróleo. ¿Perdón? El gas y el petróleo. Ya, podría ser, ¿no es cierto? A ver, yo le doy un ejemplo muy sencillo, mucho más fácil. El azúcar y la panela, ¿sí? Ya, ese es un ejemplo muy sencillo de bienes sustitutos. Si usted no tiene azúcar... Margarina, mantequilla, sí. Eso, muy bien, margarina y mantequilla. Por ejemplo, ahorita que está haciendo frío, ¿no es cierto? Un saco y una chompa. ¿Por qué? Porque cumplen la misma función, es abrigar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, eso es. Ahora, bienes complementarios. Quisiera la participación de otra compañera. A ver, la señorita Tania. Ejemplos de cualquiera, o ejemplos de dos bienes complementarios que se complementan entre sí. Cualquiera. Un ejemplo muy sencillo, el que aplica en su vida diaria, el que, ¿sí? La Pepsi y la Coca-Cola. El auto y la gasolina. Eso, el auto y la gasolina, ¿no es cierto? Son bienes complementarios, ¿no es cierto? Porque imagínense, un auto necesita de la gasolina, ¿no es cierto? ¿Sí? No puede funcionar, entonces se complementa, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo muy sencillo, pero muy claro. Muchas gracias por su aporte. Entonces, ya con esto pasemos, ¿no es cierto? A la siguiente parte. Ahora, ¿cómo se clasifican las elasticidades tomando en cuenta el valor absoluto, ¿no es cierto? Sí, el valor absoluto. Ya. Entonces, tomando en cuenta el valor absoluto, las elasticidades se clasifican en las siguientes, por favor, nunca se olviden, ¿no? Elasticidad perfectamente elástica, elasticidad elástica, elasticidad unitaria, elasticidad inelástica, elasticidad perfectamente inelástica, ¿sí? Considerando el valor absoluto de las elasticidades, ¿no? Ya, vamos viendo cada una de ellas, ¿no es cierto? Muy rápidamente. Elasticidad perfectamente elástica. ¿Sí? ¿Cuándo existe una elasticidad perfectamente elástica? Ya. Una elasticidad es perfectamente elástica cuando se produce una variación o cambio, ¿no es cierto? ¿Sí? En un determinante, ¿no es cierto? Que en este caso sería el precio, la cantidad demandada cambia en un porcentaje mayor y mucho más grande con respecto al porcentaje de cambio que se ha dado, ¿sí? Repetimos, una elasticidad es perfectamente elástica, ¿no? Aquí la palabra clave es elástica, ¿no?
perfectamente elástica. Se produce, ¿no es cierto? Cuando se produce una variación, ¿sí? Generalmente en el precio, ¿no es cierto? A su vez, la cantidad demandada cambia en un porcentaje mayor y mucho más grande que el porcentaje de cambio que se ha dado en el precio, ¿sí? Veamos el ejemplo, ¿sí? Veamos el ejemplo. ¿Y en qué tipos de productos se dan? Generalmente se dan en bienes, en bienes y en productos que son de carácter muy suntuarios, ¿no es cierto? Como joyas, joyas muy caras, ¿no es cierto? Diamantes, etcétera, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo, ¿sí? Tenemos una joya que vale $5,000 y por cuestiones especulativas, ¿no es cierto? Así del mercado, ¿verdad? Que siempre hay eso de la especulación, ¿no es cierto? El precio pasa de 5,000 a $5,500. Una joya, que es realidad, ¿no? Porque las joyas, los diamantes son carísimos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje de cambio? ¿Sí? El porcentaje de cambio de 5,000 a 5,500 es del 11%. Pero al darse esta situación, ¿no es cierto? La cantidad demandada que disminuye, ¿no es cierto? Pero disminuye, ¿verdad? Sí, se da en un 100%. Es decir, que tenemos un producto muy sensible, ¿no es cierto? Que si hay un pequeño cambio en el precio, prácticamente la gente deja de comprarlo. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque no es un bien básico, porque es un bien suntuario, ¿no es cierto? Alguien dirá, no, pues, yo quería comprarme una joya, quería comprarme un reloj carísimo, ¿no es cierto? Pero ha subido de precio, mejor no me compro, ¿no? Mejor ese dinero mejor lo utilice en otras cosas que son más importantes, ¿no? Entonces se da esto porque son bienes suntuarios. Entonces se da un cambio en este caso del 11%, pero vean ustedes cómo cambia, cómo disminuye la cantidad demandada, disminuye en un 100%, o podrá disminuir en un 80%, en un 90%, ¿no? Yo le he puesto aquí un 100%, ¿no? Para indicar que prácticamente la gente deja de comprarla, ¿cierto? El cambio aparentemente es pequeñito, solamente un 11%, pero en su vida, ¿no es cierto? Sube el precio un 11%, pero en cambio la cantidad demandada en disminuida es de un 100%, la gente deja de comprarla prácticamente, ¿cierto? Ya. La elasticidad elástica es un poco parecida a la anterior, al proceso anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Se dice que la demanda es elástica de un bien, ¿no es cierto? Cuando la cantidad demandada responde más significativamente a las variaciones del precio, ¿sí? Es parecida, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí también tenemos que los bienes son de tipo generalmente suntuarios, autos de lujo, ¿no es cierto? Posiblemente alimentos de lujo, alimentos caros, ¿no es cierto? Aunque no son los únicos, ¿no? ¿Sí? Quizás podríamos incluso decir ropa carísima de lujo también, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, pongamos el ejemplo. A ver, tenemos que el precio de un auto sube en un 30% y la demanda disminuirá en un 60%, ¿no es cierto? Por eso decíamos, es un poco parecida a la demanda anterior. Lo que pasaba en la demanda, ¿no es cierto? Perfectamente inelástica es que prácticamente la cantidad demandada casi desaparecía, ¿no? Aquí disminuye en cambio un 60%. Sube el precio un 30%, pero la cantidad demandada disminuye en un 60%, pero sigue siendo alto, ¿no? ¿Por qué? Porque se da que el tipo de bienes son generalmente suntuarios, ¿no es cierto? Ya. Vamos avanzando. Tenemos la elasticidad unitaria, ¿sí? La elasticidad unitaria. ¿Qué pasa con la elasticidad unitaria, no es cierto? Si hay un cambio en el precio, ¿no es cierto? ¿Sí? Si hay un porcentaje de cambio en el precio, ¿no es cierto? La cantidad demandada también varía en ese mismo porcentaje, ¿no es cierto? O en este caso, muchas veces tenemos que el consumidor, que el cliente toma una actitud indiferente, como que no le importa tanto el cambio, ¿no es cierto? Cuando tenemos un tipo de bien, ¿no es cierto? En este caso, sí, no aumentará ni disminuirá sustancialmente, ¿no es cierto? En algunos casos, como hemos dicho, ¿no es cierto? Disminuirá en proporciones iguales, en porcentajes iguales, ¿no? Pongamos un caso. Sube el precio de un bien en un 15%, igualmente la cantidad demandada, ¿no es cierto? Disminuirá en un 15%, ¿sí? Es decir, en las mismas proporciones. Ahora, ¿qué tipo de bienes, ¿no es cierto?, tienen esta elasticidad unitaria, ¿no es cierto?, que es igual al valor de 1, ¿no? Por eso es unitaria, nunca nos olvidemos. La elasticidad unitaria es igual al valor de 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Un ejemplo sencillo es la sal, ¿no? Es la sal. Yo me acuerdo de este ejemplo, nos ponían incluso cuando
estudiamos economía, ¿no? Hace años ya, y el profesor de microeconomía, ¿no es cierto? Un economista, él nos ponía el ejemplo, ¿no? Y yo les pongo igualmente a ustedes, ¿no? A los años igualmente, ¿sí? Porque es un ejemplo muy claro, ¿no? A ver, la sal es un producto básico, ¿no? Obviamente, pero no es que si baja el precio de la sal, yo le voy a poner mucha más sal a la comida. O si sube el precio de la sal, yo voy a dejar de utilizar la sal. Pues no es cierto. Nosotros ya tenemos ya una proporción casi específica, ¿no es cierto?, a la sal. En la comida hay que ponerle ya un porcentaje casi general, ¿no es cierto? Si le pone mucha sal, pues se le va a hacer muy salada. Si le pone poca sal, pues no va a tener mucho sabor, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la sal es importante incluso para la salud, ¿no es cierto? Por lo que tiene la concentración de yodo, ¿no? Por eso es que hay que ponerle sal, pero en cantidades adecuadas, ¿sí? La elasticidad inelástica, ¿no? La elasticidad inelástica, ¿sí? Tiene otra relación, ¿no es cierto? Se dice que una elasticidad es inelástica si la cantidad demandada varía, ¿sí? O solo responde levemente a los cambios del precio, a los porcentajes de cambio del precio, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, vamos viendo un ejemplo, ¿no es cierto? Los productos que se relacionan con este tipo de elasticidad inelástica generalmente son los productos vitales, ¿no? Siempre relacionen, ¿no es cierto? Productos vitales, productos básicos, ¿no es cierto? Elasticidad inelástica, ¿no es cierto? A ver, pongamos el ejemplo. ¿Qué pasa si sube el precio del pan en un 100%? La gente no va a dejar de comprar, o sea, porque el pan es un bien básico, ¿no es cierto? ¿Sí? Pongamos un caso, el pan está en 10 centavos y sube a 20 centavos. Quizás en los primeros días, ¿no es cierto?, la gente renegará, ¿no es cierto?, dirá, este panadero está queriendo hacerse millonario de la noche a la mañana. Pero igual, ¿no? Si el precio se mantiene, la gente va a volver, ¿no es cierto?, a demandar la misma cantidad de pan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un bien básico, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso hemos puesto, ¿no es cierto? Si el pan sube en un 100%, quizás la gente dejará de demandarlo en un 5%, ¿no es cierto? O quizás seguirá incluso demandando en la misma proporción que estaba antes, ¿no? Sí, es por lo que es un bien básico, ¿no es cierto? Sí. Y finalmente tenemos la elasticidad perfectamente inelástica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí, no es cierto? ¿Sí? Pasa que si un bien o un servicio, ¿no es cierto?, tienen demanda perfectamente inelástica, ¿no es cierto? ¿Sí? Si cambia el precio del bien, pues la demanda no varía, ¿no? Sigue igual. Por eso es que aquí, ¿no es cierto?, tiene un valor igual a cero, ¿sí? Tiene un valor igual a cero. ¿En qué productos generalmente se da esto, no es cierto? En bienes básicos igualmente, ¿no es cierto? El arroz, el azúcar, ¿no es cierto? Que son alimentos básicos que la gente no puede dejar de consumirlas, ¿no es cierto? En el caso del pan, podría, ¿no es cierto?, teóricamente dejar de consumir, ¿no es cierto? O comprar una menor cantidad de pan, ¿no es cierto? Sí, pero en cambio el arroz, eso creo que lo consumimos todos, y todos los días, el azúcar igual, ¿no es cierto? Entonces, la gente no puede dejar de comer, pues, ¿no es cierto? Porque imagínense, es como si subiera el precio del agua, igual, ¿no es cierto? Sí, o sea, imagínense, una persona no puede dejar de tomar agua cada día, ¿no? O sea, si deja de tomar agua, se enferma, pues, sí, y hasta puede morirse, ¿no es cierto? Sí. Bueno, resumiendo, ¿no? Y con esto creo que terminamos, ¿verdad? Es importante para que vayan viendo los valores, ¿no es cierto? ¿Qué valores tienen, ¿no es cierto?, las elasticidades. A ver, cuando tenemos una elasticidad perfectamente elástica, ¿no es cierto? Sí, esta siempre tenderá a tener un valor muy grande, ¿no es cierto? Es decir, las elasticidades perfectamente elásticas siempre tienen valores grandes, por eso es que se dicen que tienden al infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Cuando tenemos una elasticidad elástica, siempre tiene un valor mayor que 1. Por favor, nunca se olviden, ¿sí? Siempre tiene un valor mayor que 1. Cuando la elasticidad es unitaria, obviamente la palabra lo dice, siempre será igual a 1. Si estamos ante una elasticidad inelástica, ¿no es cierto?, el valor siempre tendrá que ser mayor que 0, pero menor que 1. ¿Por qué menor que 1? Porque si A llega a 1 ya no va a ser elasticidad inelástica, sino unitaria, ¿sí? Y si estamos ante una elasticidad perfectamente inelástica, el valor siempre va a ser igual a 0, ¿sí? El valor siempre va a ser igual a 0. Ya. Bueno, ahí nos quedamos. A ver, vamos a hacer un resumen muy rápido, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, quiero una participación, ¿no es cierto? Una participación.
de la señorita debe ser, ¿no? Geraldine, ¿sí? Geraldine, por favor, para finalizar la clase, tenga la bondad. ¿Sí? A ver, qué es la demanda, por favor? ¿Sí? Muy rápidamente, ¿qué es la demanda? Para usted, ¿sí? La señorita Geraldine Virunes. Ujú. ¿Puedo participar? Claro, sí, con mucho gusto. Ok. La curva de la demanda solo puede intervenir el precio y la cantidad. Y lo que también nos estaba hablando que es cuáles podían afectar en la demanda eran los ingresos, los gastos y entre otros. Ujú. Ya, a ver, la señorita Melanie Naranjo, ¿qué es la oferta? ¿Sí? La señorita Melanie Naranjo, ¿qué es la oferta? Para finalizar, ¿no? Estamos ya finalizando. O el señor Carlos Villarreal, por favor, para finalizar. Claro, con gusto. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ofertan dispuestos al poner a la venta para el mercado. Ah, muy bien, ¿no? Bueno, como esta clase va a estar grabada, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden revisarla en cualquier momento, por favor, y si tienen alguna duda, pues ya saben, estamos siempre para servirles. Economista, A ver, dígame. perdón, ¿Cómo? así rapidito nada más. Con Dígame. respecto a la materia, obviamente estamos tratando, Sí, sí. veo que en la plataforma, Ujú. el día de hoy inició la primera sesión, el día de Ah. mañana había la segunda sesión, pero en la plataforma dice sesión 2, la fecha de hoy día, y ya se eliminó la fecha de mañana. ¿Mañana Ujú. va a haber clases? Esa es mi pregunta puntual. Sí, esa también es mi pregunta puntual. Porque Yo también, sí, han cambiado la fecha, o sea, estaban en la sesión 2, vuelve a estar la fecha de hoy día. sí, así es. Sí, eso, déjenme comentar mañana, ¿no? Porque justamente estaba así, ¿no? Pero le han cambiado, pero bueno, ya, en Sí, hasta la eso, tarde estaba normal, como le digo, sí, de estaba 12 de así, noviembre, pero así al es. momento, ahorita veo que se ha cambiado. Consulta, ¿nos puede facilitar su número telefónico para poder conocer? La verdad, yo por este tema de la recuperación de una hora laboral, salgo a las 6 de la tarde, entonces, para ver si un poco me organiza con el tiempo y poderme acoplar a la clase, por favor. Ya, claro. Bueno, yo ya les indiqué, ¿no? Pero bueno, les voy a repetir, no hay ningún Perdón, es problema. que yo Sí, entré sí, tarde, disculpe. 099 Gracias. 162 4666 36, ¿no? Ahí ustedes tienen la oportunidad todos los días, ¿no? De 9 a 10, por favor, o de 5 a 6, hacerme cualquier pregunta, ¿no? Sobre la materia. Con Disculpe, mucho gusto. economista, ¿su nombre? Armando Salas. Estamos para servirles. Con mucho Perdón. gusto. Armando Salas. Ujú. Gracias, muy gentil. Ya, entonces, con esto damos por terminada la clase, por favor. Y cualquier inquietud, pues siempre estamos a sus órdenes, ¿no? Mucho gusto, que tengan una linda noche. Hasta otra oportunidad. Gracias, muy gentiles. Buenas noches, muchas Hasta gracias. luego.